Rega y Vicente Ibor. Hoy es 21 de junio, es en teoría el punto de inicio del arranque del verano, ¿eh? Es decir, oficialmente entramos ya en el periodo estival. Vamos a tener un veranito movido, con tormentas, tiempo revuelto. Bueno, todo tiene su parte también positiva, porque también hay que decir que para los que nos gusta el calor, después de haber sufrido los rigores del año pasado, pues hombre, que refresque un poquito, que tengamos calor, tampoco está tan mal. Bueno, es San Luis Gonzaga, estaba hablando, es el santo de un servidor, es lo que tiene llamarse José Luis, como tantos nombres compuestos, así que felicidades a todos los Luis y a todas las Luisas, faltaría más. Y en estas estamos, aquí, pues seguimos hablando de política, de pactos, de precampaña. Sí, aunque para algunos sea una pesadilla, seguimos en precampaña, porque el próximo día 23 de julio hay cita con las elecciones generales. Bueno, dos cuestiones muy rápidas. En primer lugar, respecto al tema del lío de los pactos. A ver, y la que hay montada con la señora María Guardiola, concretamente la candidata a la presidencia de la Junta de Extremadura por el Partido Popular. Y las comparaciones, que como dice el refrán, son odiosas con la Comunidad Valenciana. El escenario que tenía Carlos Mazón aquí, cuando pactó con Vox, es muy diferente al de Extremadura, es diferente al de Aragón o es diferente al de nuestros vecinos de Murcia, ya que, por ejemplo, a Fernando López Miras, al actual presidente murciano del Partido Popular, solo le hacen falta 2 escaños para llegar a la mayoría absoluta. Mazón necesitaba 10 y sabía que tenía 2 opciones: o llegar a un entendimiento y a un acuerdo con Vox, o irse directamente a una convocatoria de elecciones. No tenía mucha capacidad ni mucho margen de forzar, en este caso, concretamente el acuerdo de gobierno. Bueno, para mucha gente en el PP se dice aquello: podría haber forzado, podría haber retrasado, podría haber apretado un poco. Yo creo que también Mazón se ha ido por la vía práctica, que era decir, bueno, pues voy a llegar a un acuerdo porque no tengo mucha capacidad de poder negociar. Y esto lo sabe muy bien él, puesto que es presidente todavía de la Diputación de Alicante y tiene bastante experiencia en llegar a acuerdos, por ejemplo, a nivel de presupuestos con el Partido Socialista, con Compromís, etcétera. Bueno, esto es una cuestión. Segundo, con la señora Guardiola, bueno, el PP puede seguir con otro tipo de estrategia diferente. Uno, forzar más la maquinaria a Vox para que no vea que aquí se entra en un gobierno como literalmente Pedro por su casa, y que no es lo mismo tener 5 escaños que 10. Segundo, entiendo perfectamente que a la señora Guardiola le siente muy mal que el señor Buxadé se plantifique en Extremadura allí como aquel que quiera para poner orden, y ella dice, hombre, pues órdenes, cada uno ve y coordina lo que considera oportuno. Ahora bien, que esto de que la señora María Guardiola, de que Carlos Mazón o que Daniel Sirera el otro día con su decisión en el Ayuntamiento de Barcelona para darle concretamente la alcaldía al señor Colboni, aquí no ha tenido nada que ver la Dirección Nacional de Génova, ni nadie ha hablado con Feijóo, esto no se lo cree nadie, permítanme ustedes. Vale, y acabo. Ayer el propio Mazón, que, bueno, en este caso tiró balones fuera, cuando ante una nube de periodistas, con motivo de la presentación de un libro sobre la figura de Samper, que fue un alcalde, no solo alcalde de Valencia, sino en la primera parte del siglo XX, sino además también acabó convirtiéndose en presidente también de la República. Se aportó muchos detalles de lo que eran los republicanos del centro derecha, el modelo liberal, que esto de los republicanos no va de izquierdas, que mola mucho en plan progre, pero que no va de izquierdas, que la República sí hay de derechas y de izquierdas. Y Aznar además puso un ejemplo fantástico sobre las situaciones vividas en los años 1931 y 1934, que propiciaron que un gobierno elegido democráticamente pues acabase literalmente saltando por el aire, entre otros por el señor Manuel Azaña, que tiene dedicada una calle frente al Estadio del Levante, en el Ciutat de Valencia, mientras que Rita Barberá pues no la tiene. Ya veremos si al final le ponemos su nombre de la exalcaldesa de Valencia al Puente de las Flores, que es una de las promesas también de María José Catalá. En fin, casi está el tablero político. Venga, no me enrollo más, porque si no dejo hablar a José Tárrega y a Vicente Ibor, y tienen muchas cosas que contar, y seguro que más interesantes que las que pueda aportar yo. Venga, bienvenidos. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Sintonizan Radio Intereconomía, Valencia. Escuchan Intercafé.
Pues nada, entramos en materia. Yo ya me callo. Señor Tárrega, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Aquí ampliamente representados por la justicia. El señor Tárrega es abogado y el señor Ibor es abogado. Buenos días. Buenos días, encantado de estar aquí. Viene usted de punta en blanco. Bueno, usted es que elegantísimo. esto es como el mono del trabajo. Yo tengo que ir así, que voy a los juzgados todos los días. Yo soy y por respeto también. Vicente, yo soy la defensa, tú eres la acusación. Espera, acercamos el micro. El cable. A ver ahí un poquito, ahora mejor, Bueno, gracias. Perfecto, gracias. Vale, pues nada, entrando en materia, bueno, sobre todo lo que he comentado, que podéis empezar por donde queráis. Venga. Bueno, yo diría, lo primero, vamos a ver, es cierto que, pues en fin, ha habido un pacto, o se está forjando un pacto con Vox en estos momentos, porque todavía no está finalizado, creo yo, es decir, hay flecos por el camino, pero lo importante es que aunque haya que pagar ese peaje para poder gobernar y por tanto para desarrollar las políticas que han votado los ciudadanos, al final se llegue a lo que es el gobierno. Es cierto que los elementos más puntiagudos de ese pacto, como son la violencia de género, han quedado absolutamente garantizados por la palabra del próximo presidente, que es Carlos Mazón, porque él ha dicho que se van a garantizar y que él va a hacer todo lo que tiene que hacer como presidente y que puede hacer como presidente para que las políticas de violencia de género se sigan desarrollando, con lo cual yo creo que el elemento más, por así decirlo, que mayor riesgo presentaba está garantizado. A partir de ahí habrá que ver lo demás, pero en fin, es lo que había que hacer. Vicente, tú que tienes también mucha experiencia en el ámbito político, ¿tú te crees, respecto a lo que comentaba antes, que Carlos Mazón o María Guardiola o Daniel Sirera tomen una decisión de libre albedrío sin contar, en este caso, con Génova y especialmente con Alberto Núñez Feijóo? Porque tanto Sirera como Mazón públicamente han confesado que están en contacto directo con la dirección nacional. Evidentemente, yo creo que sobre todo Carlos Mazón, que es por quien más puedo hablar, que lo tenemos más cercano y es una persona próxima a todos los militantes del partido, sin ninguna duda no ha actuado en solitario y estoy seguro que tenía por lo menos las directrices básicas para el acuerdo. Además, tengo delante el acuerdo, los 50 puntos, y yo creo que cualquier persona, cualquier votante, tanto del Partido Popular como de Vox, que lea el acuerdo, no puede estar en disposición de criticar ninguno de los acuerdos a los que se ha llegado, ninguno. Está hablando del tema de las señas de identidad, está hablando en cuestiones de economía de una reactivación económica de conformidad con los criterios del centro derecha, es decir, potenciando la creación de empleo, potenciando la iniciativa empresarial y con la bajada de impuestos. Estamos hablando de las señas de identidad de la Comunidad Valenciana que han estado maltratadas durante todo este tiempo. Estamos hablando también de la reducción del gasto público al gasto político. Estamos hablando de la educación y la lengua, en la cual lo que prima es la libertad sin imposiciones, lo que decidan los padres que quieren para sus hijos simplemente se aplicará sin más, que creo que es lo que nunca se tenía que haber perdido, y luego una lucha contra las listas de espera de sanidad y, por ejemplo, un tema tan sangrante como una lucha contra la ocupación de las viviendas. Programáticamente el acuerdo, creo, a mi humilde entender, es impecable. Otra cosa va a ser la división de las áreas y la gestión, porque redactar una carta a los Reyes Magos es muy fácil, pero luego hay que comprar los juguetes y repartirlo entre los niños, y eso es la gestión. Y la gestión es muy importante, que se deje caer en profesionales que sepan de qué va cada una de sus áreas para poderlo llevar a cabo. Bueno, lo has definido perfectamente, amigo, y yo te lo agradezco mucho. Es verdad que lo primero que debería hacer gente que está criticando el acuerdo de Carlos Mazón también con Vox es lo que tú acabas de hacer. Leerse el acuerdo programático, de ver los puntos que se han puesto encima de la mesa, las cuestiones más importantes, cómo se van a desgajar también algunas, en este caso también algunas consellerías, por ejemplo Justicia, que es la que os atañe, una de las que os atañe a vosotros, y que tiene que ver con que las administraciones públicas van a ir por un lado, mientras que otros departamentos de justicia van a ir por otros. O como, por ejemplo, voy a aprovechar para recordarlo, José Tárrega ha ido en la lista municipal de María José Catalá al Ayuntamiento de Valencia. Bueno, pues una de las primeras medidas que se han anunciado, aparte, ¿no?, de poner ya Valencia tilde abierta, tilde cerrada, es decir, recuperar también la nomenclatura en castellano, pero estamos hablando de un modelo bilingüe. Por ejemplo, en el ámbito de la movilidad, unir de nuevo movilidad y policía local. Es decir, ¿qué quiero decir con todo esto? Que primero que la gente vea lo que hay y los acuerdos programáticos. Sí. Porque aquí nos hemos empecinado mucho ahora con el tema de la señora Guardiola, porque dice, hombre, pero si es que no se ha visto ni el tema programático. Bueno, aquí ya chocan otros elementos, violencia machista, etcétera, etcétera.
Pero, hombre, hay que ver también los acuerdos de que se componen, ¿no? Y vuelvo a lo mismo en tu caso, Sí. por la parte que toca en el caso de la ciudad de Valencia, donde María José Catalá, por cierto, ha anunciado que no va a gobernar de momento con Vox, tal y como ha demostrado, y vamos a ver si saca adelante la legislatura con 13 concejales. En teoría, porque puede hacerlo y porque puede alcanzar acuerdos puntuales. Además, ella lo dijo en campaña, se le machacaba constantemente diciéndole, no, María José, vas a hacer un gobierno con Vox. Y decía, no, voy a hacer lo que me permitan las urnas, y las urnas le han permitido salir por ser la candidata más votada, y así lo ha cumplido. Entonces, por eso estoy hablando de que se hace lo que se puede hacer para poder gobernar y para poder llevar el acuerdo programático que han votado los ciudadanos a ejecución. Y eso es lo que se tiene que saber y se tiene que conocer. Y por tanto, bueno, yo espero y deseo que tanto en la Generalitat como en el Ayuntamiento de Valencia se tenga siempre en el punto de mira que hay que cumplir todos esos acuerdos. Y yo creo que por ahora se están cumpliendo. De hecho, me estaba diciendo el otro día un vecino que han hecho ya 2 pasadas de limpieza por su calle, que eso hacía tiempo que no lo veía. Y acaban de gobernar en 3 días. Entonces, hacemos un llamamiento a todas las empresas de limpieza, además incluidos cubos, fregonas, etcétera, escobas, que dejen Meliana, que tenía un problema fundamental y que pueden venir a otros lugares, porque la verdad es que era lamentable. Por cierto, el otro día me comieron los mosquitos jugando al fútbol, me vine como Cristo en la cruz jugando al fútbol, o sea, en movimiento. Esto es verdad que es difícil combatir efectivamente la proliferación del mosquito tigre por el encharcamiento de agua continuo con las tormentas, eso es cierto. Pero, hombre, hay que tratar de poner medios. Un ejemplo de lo que estamos hablando. En materia de la Generalitat, a ver, ¿cómo veis vosotros? Y ahora seguimos hablando del tema municipal. Vicente, has hecho un primer análisis creo que bastante importante, pero al final yo creo que Carlos Mazón, y así lo ha demostrado en su trayectoria política, para aquellos que lo conocemos desde hace tiempo, ha dejado claro que es una persona práctica. Eso de entrada, ¿no? Es práctico y es un buen gestor. Es que ha demostrado en la Diputación de Alicante su capacidad de gestión, y ahora yo creo que hay que arremangarse porque ya hemos ganado las elecciones, todos estamos muy contentos, hemos llegado a un acuerdo de gobierno y vamos a dar estabilidad durante los próximos 4 años, estamos todos muy contentos, pero ahora hay que ejecutar el acuerdo, y para ejecutar el acuerdo hay que contar con medios, y la Generalitat no tiene medios porque nos han dejado como un solar, han dejado con 55.000 millones de euros de deuda, que solo en intereses, lo que se paga es una barbaridad, y con proyectos anunciados a bombo y platillo sin la correspondiente partida presupuestaria para ejecutarlos. Y estoy hablando de justicia, estoy hablando de la comunicación de la consellera o exconsellera, casi exconsellera, Gabriela Bravo, de la nueva Ciudad de la Justicia o la nueva Ciudad de Justicia de Valencia, que no se va a poder ejecutar porque no va a haber recursos económicos. Pero hay que hacer mucho, porque yo ayer estuve en el Tribunal Superior de Justicia, ayer no, hace unos días, y a mí me trasladaron los magistrados, los conozco de toda la vida, como es lógico, llevo 35 años ejerciendo y los conozco por el tema del Colegio de Abogados y por muchas cosas, un listado de carencias de medios materiales que corresponden a la Generalitat, no son competencia del Estado, absolutamente urgentes, y habrá que abordarlos. Pero fíjate, sobre ese detalle, Carlos Mazón tenía dos caminos. Uno, pensar en clave política, podría haber estirado el acuerdo con Vox para llegar ahí ya al límite de las elecciones generales y, insisto, haber seguido esa estrategia. Segundo camino, como sabía que estaba muy lejos de la mayoría, lo tenía complicado para negociar, tal y como he comentado al inicio del programa. Solución, me voy a lo práctico, como total voy a tener que acabar en ese acuerdo, o me voy a repetición de elecciones, porque lo tenía claro desde el principio y no tenía alternativa, y como tú dices, me voy a tratar de solucionar los problemas que tiene la Comunidad Valenciana. Y el último recadito que ayer denunciaba Miguel Barrachina, que mañana lo tendremos en estos micrófonos, es decir, nueva concesión de 1 millón de euros a entidades pancatalanistas. Todo esto es que desde Madrid, pues oye, como que no se ve, y aquí está. Entonces, por eso digo que Mazón ha optado por lo práctico. Yo no sé, Vicente, si en este caso, con el tema de concesión del 1 millón de euros, excedería, según la ley del gobierno. Lo que pasa es que no hay una regulación valenciana
sobre aplicada a la Generalitat Valenciana, pero si excedería de las funciones de mero despacho y ejecución de acuerdos ya adoptados que tiene un gobierno en funciones. Sin ninguna duda. El gobierno en funciones no puede hacer eso salvo que sea una ejecución de un acuerdo tomado con anterioridad, que es lo que yo desconozco. Pero desde luego eso se va a cortar. Aún el diario.es, un periódico absolutamente vendido a la izquierda, cuando dice acuerdo PP-Vox para el país Valencia. Vamos a ver, hasta aquí podíamos llegar. Esto tenemos que acabar con que cada uno nos llame como le dé la gana, nos llamamos como nos llamamos. Y por eso yo creo que lo fundamental en el plano ideológico es, con urgencia, una ley que proteja nuestra señal de identidad e impida que cualquiera nos llame como quiera, porque es que no puede ser. Bueno, desde Madrid alguno ha tachado el documento de Carlos Mazón de infantil y de absurdo. No, en absoluto. Eso es que no se lo han leído. Hay gente que lo ha dicho y se supone que son periodistas reputadas. Es decir, pero vuelvo a este punto que os comentaba anteriormente. Lo fácil desde el punto de vista político hubiese sido estirar el chicle. Lo práctico, teniendo en cuenta el escenario que había, era tratar de cerrar un acuerdo cuanto antes. Repetir elecciones siempre es un error, porque de alguna forma le estás diciendo al ciudadano te has equivocado al votar. Y eso no se lo puedes decir. Claro. Entonces, evidentemente, si hay algún partido que está boicoteando o torpedeando la posible formación de un gobierno, pues es cierto que también los ciudadanos lo deben de juzgar. Pero si se puede, en todo lo posible, hay que hacer todos los esfuerzos necesarios para intentar alcanzar un gobierno. Claro, pero que no había opción, que Mazón no tenía opción de poder prolongar la negociación. No. Sí, podría haberlo hecho. ¿Para qué? Como postureo. A lo mejor podría haber sacado alguna ventaja más para el Partido Popular que para Vox, con un tira y afloja. Vox, la verdad es que hay que reconocer que alguna consellería. En alguna consellería, porque Vox ha salido muy beneficiado del acuerdo. Vale, eso hay que reconocer. Eso se puede discutir, pero el acuerdo era inevitable. Sí, el acuerdo estaba más que cantado. Claro. Los puntos programáticos son inapelables. De todas formas, esto es el inicio de la negociación. Luego hay que concretar nombres, porque no olvidemos que los consejeros los designa el presidente de la Generalitat libremente y los destituye libremente el presidente de la Generalitat, porque es quien conforma el gobierno por decisión de los ciudadanos. Con lo cual, ahora vamos a ver la implementación de las políticas, porque yo creo que el señor Llanos hizo unas declaraciones absolutamente lamentables y muy ajenas a lo que piensan todos los militantes, cargos y afiliados y votantes del Partido Popular, y eso también hay que tenerlo en cuenta, que a la hora de desarrollar las políticas derivadas del pacto de gobierno, pues habrá que cuidar mucho esas cosas. Yo me quedo con las palabras lo he dicho antes, de Mazón y de Feijóo, diciendo que no se va a dar ni un paso atrás en las políticas contra la violencia machista. Perfecto. Entonces, si Mazón lo ha garantizado con los poderes que como presidente va a tener, pues en ese caso yo creo que tendremos que ver es cómo gobierna. Tendremos que darle, aunque él dijo que no usaría los 100 días de gobierno, pero eso ya ha pasado a la historia, pero yo creo que tendremos que ver realmente cómo gobierna. Vamos a ver, para empezar, en ese acuerdo programático el PP va a controlar todo lo que concierne al tema de igualdad, etcétera. Por tanto, no lo va a gestionar Vox, lo va a gestionar el PP. En ese acuerdo con Carlos Mazón. Es que, repito, hay que leerse el acuerdo de la misma manera que, como he dicho antes, justicia va a ir justicia por un lado y administraciones públicas por otro. Y así suma y sigue. Y lo fácil hubiese sido estirar esa negociación. Pero Carlos Mazón era el que lo tenía más difícil de todos los varones del PP, porque era el que estaba más lejos de alcanzar una mayoría. Sí. Porque se había quedado a 10 escaños de la mayoría. Entonces, no tenía alternativa. Por ejemplo, cuando la gente hace la comparación con Baleares, es que a la señora Proens le vale la abstención de Vox. Es que en Baleares el escenario, por ejemplo, es relativamente más sencillo. Y aquí la señora Guardiola, bueno, yo entiendo que si yo tengo 28 escaños y el otro tiene 5, y encima estamos con todo el tema de la violencia machista de por medio, y aparte que yo para mí creo que eso es una estrategia del PP en general para volver a derivarse más hacia el centro y que Vox tampoco vea que esto es aquí la puerta abierta, bueno, es otro escenario diferente como el que tiene Jorge Azcón en Aragón. Es que son situaciones distintas. ¿Que podríamos haberlo negociado de otra manera una consellería como tú dices, Vicente? Pues también. Ahora, me duele especialmente justicia. Porque tú quieres, pero tienes mucho cariño. No soy objetivo en esa apreciación, claro. Bueno, en clave municipal. A ver, cuéntanos. Venga, José Tárrega, que eres maestro una en de estas las primeras líneas. decisiones que se ha adoptado me parece... Vicente no ha venido con la bici hoy, ¿eh? No podía venir con la bici. Me parece acertado, pues, por ejemplo, el cambio de denominación de Valencia, bueno, el inicio del cambio de denominación de Valencia Ciudad,
Esto es un trámite. Es cierto que mucha gente está criticando que se mantenga el acento abierto, pero hay que recordar a la gente que las competencias para la determinación de los topónimos por la ley de creación de la Agencia Valenciana, de la Academia Valenciana de la Lengua, y que además está reflejado en el artículo 41 del Estatuto de Autonomía, son de la Academia Valenciana de la Lengua. Emitió un dictamen en el año 2016 en el cual, a propuesta del señor Ribó, que pedía que el acento fuera abierto, dijo que sí, que se podía permitir el acento abierto, se podía permitir, pero que la pronunciación siempre sería cerrada, porque nosotros nunca hemos pronunciado como un catalán, que es como de alguna forma quiere el señor Ribó, o quería el señor Ribó que hablásemos, ¿no? Entonces, es cierto que eso está así, pero claro, hasta que no se produzcan los cambios necesarios, que no son de materia local, sino que son de materia autonómica, en la ley de la Academia Valenciana de la Lengua y en la ley de enseñanza del valenciano, no se va a poder acometer un cambio de gramática valenciana que permita, entre otras cosas, eso, ¿no? El cambio del topónimo. Entonces, bueno, por ahora lo que se ha hecho pues es permitir que los valencianos que no queremos escribir ni hablar en catalán podamos hablar por lo menos o podamos designar nuestro topónimo de Valencia en castellano. Me parece ya importante. Es que la gente confunde el modelo lingüístico de Compromís con tratar de obstruir el valenciano, que es lo que piensa mucha gente cuando gobierna la derecha. No. Lo que se dice, y esto se puede aplicar igualmente al ámbito de la Consellería de Educación, es aplicar primero pues algo racional respecto de algo equiparado, de enseñanza en castellano, enseñanza en valenciano, modelos concertados también de libre elección, que es muy diferente a lo que propone Compromís. Claro, totalmente. Es decir, son dos cosas distintas. Además, es que se está produciendo con las políticas que hasta ahora estaba haciendo Compromís y el Partido Socialista, que ha sido el lacayo de Compromís y no al revés. Lo que se ha producido es una merma del uso del valenciano de forma no impuesta. Porque la gente ha acabado harta de imposiciones, está pasando en todas partes, con lo cual ahora, con el nuevo régimen de libertad que va a haber, de libre elección, yo estoy seguro que se potenciará el valenciano, porque se hablará con total libertad y no con imposición. La libertad es fundamental para la educación y sobre todo la función de los padres y las madres para la educación de sus hijos, que hasta ahora estaban siendo sustituidas por imposiciones ideológicas. Eso es una etapa oscura que espero que acabe. Por cierto, ayer lo comentó Juan Fran Barberá. Lamentables no. Lo siguiente, las declaraciones de Joan Ribó respecto al tema de cómo que la Real Señora tiene que entrar en la catedral si esto es de tiempos del franquismo, que es que la Señora es de todos y por eso no tiene por qué entrar en la catedral. Y yo digo, ¿y por qué se tiene que quedar fuera? Es decir, si es de todos, pues a usted no le parecía bien que entrase, pues el mismo derecho que tenía usted para tomar esa decisión lo tiene ahora María José Catalá para decir que entre. Y que además, que yo sepa, y tú, José y Juan Fran, sabéis mucho más que yo, la tradición del Te Deum siempre ha incluido la entrada de la Señora en la catedral desde tiempos inmemoriales. Vamos a ver, para empezar, le ha regalado el señor Ribó a la señora Catalá, le ha regalado un olivo, y la señora Catalá ha dicho que le va a regalar 2 libros de historia. Yo le regalaría una biblioteca completa porque le hace falta. Este señor lo que desconoce es que esa tradición no viene del franquismo, esa tradición viene de Pérez Ceremoniós, que además estableció cuando nos dio esa bandera, porque es una bandera que nos dio, es decir, este rey la creó y determinó que si tenía que tener esa franja azul sobre las barras de la corona de Aragón. También estableció todo un ceremonial de cómo esa bandera tenía que ser tratada y de todos los significados que tenía tener esa bandera. Entre otros, poner la bandera en el balcón significaba llamar a la guerra, ¿no? Entonces, uno de los elementos del ceremonial era llevar la bandera a la catedral para dar gracias, evidentemente, por la conquista del Reino de Valencia. Y eso está desde hace, pues eso, desde el 1300 y pico, 1400 y pico, que fue cuando Pérez Ceremoniós, no me acuerdo del año, tengo un amigo historiador que después de esto me va a broncar, pero evidentemente está desde esa época, ¿no? Entonces, no viene el franquismo y lo que tenemos que hacer es respetar las tradiciones. Que claro, que esas tradiciones comportan una herencia judeocristiana, lo sabemos, lo conocemos, bueno, pero es que son tradiciones. Pero es que está así. Es decir, esto es como si dijésemos ahora, pero es que yo soy antirreligioso o anticlerical, no quiero ver ninguna iglesia. Bueno, pero es que las iglesias forman parte del patrimonio histórico de cualquier ciudad, por lo menos del mundo occidental. Es decir, ¿y por qué hay tantas iglesias? Bueno, pues porque la tradición, como todo punto, viene así, y al que no le guste que no entre. Ya está, no pasa pero además, nada. En términos actuales, la religión católica es la más seguida por la inmensa mayoría de los ciudadanos, con lo cual realmente estás
cumpliendo una tradición y además amparando a la inmensa mayoría de los Pero ciudadanos. y aparte Vicente, que es muy respetuoso aquel que no comulgue literalmente con las ideas religiosas, es decir, pues perfecto, pues que no entre en la iglesia, quiero decir, o ya está, pero a mí me resulta curioso respecto al tema de que no entre la señora en la catedral porque es de todos los valencianos y porque se tiene que quedar fuera. Claro, exactamente. Pero vamos a ver, San Fermín, que lo tenemos dentro de 2 días, es una tradición El histórica. inicio, perdone, el inicio de la campaña electoral. El inicio de la campaña electoral. San Fermín, con Es una chupinazo incluido. Es una tradición histórica que resulta que la corporación de Pamplona, del Ayuntamiento de Pamplona, vaya a buscar a los canónigos de la catedral y los lleve y los lleve en procesión. Eso es una tradición histórica. Yo creo que los pamploneses a día de hoy no se están planteando en ningún momento prescindir de esa tradición, porque resulta que los concejales del Ayuntamiento de Pamplona van a buscar a los canónigos de la catedral. No se lo plantean, como tampoco se lo plantean las miles de rogativas votivas, sobre todo ahora las que hay por la lluvia, que van por los alcaldes de los pueblos en primera fila. ¿Por qué? Porque es una tradición histórica y porque las tradiciones hay que conservarlas, forman parte de nuestro patrimonio histórico-cultural. Hemos hablado hace poco, hemos tenido el patrimonio de las fallas del Ministerio de Elche. Sí. Y Ministerio de Elche también es un Misterio de Elche, misterio religioso. ahora a mitad de agosto. Por cierto, O sea, las fallas en honor a San José San también es una José. tradición judeocristiana Claro. y nadie la discute, ¿verdad? Pues porque ¿por qué discuten esto? Y de siempre que yo sepa se ha celebrado, ¿no? Claro. Con el motivo de la festividad de San José. Bueno, el telón de fondo, Vicente, de esta cuestión es esa recuperación en definitiva de señas de identidad que evidentemente promulgó Carlos Mazón y que, como es obvio, pues está demostrando ya también María José Catalá en el caso de Valencia y de manera obvia y generalizada también en muchas otras ciudades valencianas. Y ya está, no pasa nada. A mí, ya lo he dicho anteriormente, me fastidió que el otro día algunos compañeros de medios tachasen este documento de infantil y de absurdo. Yo creo que es que no tienen muy clara la realidad histórica de esta comunidad. Y vuelvo al mismo punto que comentaba antes José Tárrega: 1 millón de euros para entidades pancatalanistas. Un gobierno saliente del señor Puig, un gobierno saliente concediendo a dedo a Escola Valenciana y compañía. Y el señor Pere Aragonés, ya que os pregunto a los dos en clave también legislativa, que dijo que iba a seguir apoyando la unidad de la lengua desde el gobierno de Cataluña. ¿Pero estamos locos? ¿O qué pasa aquí? A ver, contadme. Eso es como apoyar a los reinos de Narnia, porque es que la unidad de lengua no existe. Entonces, quiero decir, apoyar una cosa que no existe es un brindis al sol, es dedicar recursos públicos a una entelequia, es que es absurdo. Yo cada vez los entiendo menos. Bueno, o sea, el señor Pere Aragonés puede financiar una asociación que actúa en el exterior, como nosotros podemos financiar a las entidades que están en el exterior de valencianos, ¿no? Que hacen, pues, en fin, que tienen comunidades en el exterior. Pero vamos a ver, es el dinero de los catalanes tendrán que juzgarle. Lo que no podemos permitir en Valencia es que eso cale, y tampoco podemos subvencionarlo ni financiarlo. Entonces, ese 1 millón de euros se podría haber destinado perfectísimamente a jardinar solares que tiene Valencia desde hace décadas sin ajardinar, y que este gobierno no ha hecho nada por ajardinarlos. Con lo cual es un despilfarro más de este gobierno, el último. Y yo espero además que este gobierno pueda impugnarlo y que ese dinero se recupere, porque hay un doble mal en esa política: por una parte el despilfarro y por la otra la promoción de algo que es contrario a los intereses valencianos, que es el catalanismo. Claro. Bueno, con este escenario no te he pasado pauta, querido amigo. Pues pensaba que había pasado pauta. Al final va uno tan rápido que haces las cosas y... ¿Sabéis esto por qué es? Porque no paro de cambiar los contenidos en cada día. Llevo una semana que voy loco. Entre que hay un montón de políticos tomando en este caso también posesión de sus cargos, aterrizando en los ayuntamientos, ¿verdad, Vicente? Esto te suena, sí, ¿no? Me suena. Bueno, dime, Juanfran, dime, rápido. Mira, porque te lo digo porque me toca de cerca, sabes que soy muy valencianista, simpatizo mucho con los Rapenat y diversas entidades. Esto que ha hecho a última hora el gobierno valenciano me parece de una sinvergonzonería mayúscula. Porque no El gobierno saliente. El gobierno saliente. Porque no sé si te acuerdas que hace una semana desde Cataluña dijeron que todo aquel que siguiese apoyando a los països catalans lo iban a seguir inyectando con dinero y demás. Sí. Habla el amo y ladra el perro. Sí. Y no hay derecho a que instituciones más que centenarias, como es por ejemplo los Rapenat, pues se hayan visto abocadas a la subsistencia prácticamente, con donaciones,
con cuotas y haciendo verdaderos equilibrios. Como bien decíais los tres, el dinero es público y se gobierna para todos. Una vez más queda demostrado que el señor Ribó y sus compinches han gobernado para sus colegas. Bueno, y respecto a la Por no hablar, y si quieres lo tratamos otro día, del nombramiento de hijos predilectos y demás, que también tiene tela marinera. Sí, señor. Bueno, y la Real Señora, imagino que estarás contento de que vuelva a entrar a la catedral. Sí, pero yo ahí tengo un dilema y a ver, yo entiendo la señora con el azul y tal, pero Jaime I no entró con una señora con el azul. Bueno. En Valencia. Claro, no, eso es historia, eso es así. Él llevaba el penó de la conquista, que era el penó del Reino de Aragón. Ya está, fin. Pero bueno, que entre en la catedral me parece magnífico porque es volver a la normalidad. Igual que fulminar las reinas magas estas que no tenían ningún sentido. Claro, es que eso era tradición. Ya. Y, pues ya está. Pero como carnaval estaba muy Sí, bien, ¿eh? bueno, como pueden dejarlas como acto de carnaval. Como no acto pasa grotesco nada. era divertido ver cómo los niños se apartaban del miedo que les daba a las chicas estas. Podemos fichar una carroza y nos vestimos de reinas magas y hacemos para carnaval. No, desde luego. Oye, todos son ideas. Hay otro detalle importante antes de entrar en materia de, gracias Juanfran, en materia de justicia ahora también con Vicente, porque hay una huelga de funcionarios que yo sepa que continúa, ¿no? Y continúa. Sí. Vale, Uh-huh. pero antes de esto, publica hoy el Diario de las Provincias, y sabéis que es una de las cosas que todos esperamos con ansia. Bueno, y José, como va a ser que está mejor informado, que por eso forma parte ahí de esa, digamos, estructura del PP Municipal de Valencia. Bueno, auditoría para todos los carriles bici de la ciudad. Es decir, se va a evaluar absolutamente realmente, necesario. Claro, se va a evaluar realmente qué puntos son más o menos peligrosos, ver realmente qué se puede hacer. Esto no se trata, para todos aquellos que se le pongan ahora el grito en el cielo, no. Tampoco se trata de cargarse todos los carriles bici, pues como en todo, habrá carriles bici que están bien hechos, que no molestan y que no pasa nada. Pero entre las 1000 tropelías, que lo sufre también mi amigo Vicente Ibora a diario, está la calle Golón, bueno, la barbaridad última también de facultades, que me cargo ahí un montón de plazas de aparcamiento, pero recordad que Sandra Gómez y Joan Ribó decían, vamos a crear plazas de aparcamiento. Hombre, os habéis cargado 12.000, pero no pasa nada. Ahora de repente querían ofrecer 2.000. Vamos a ver qué pasa con todo lo que está en construcción, que ya te digo, yo lo sufro en mis carnes por la parte que me toca en casa. Está la Gran Vía Fernando el Católico, ese despropósito de carril bici increíble, está Antiguo Reino, está la vía de servicio de la Alameda, que es también Cardenal Benlloch. Bueno, Cardenal Benlloch para hablar, una avenida de repente convertida en calle 30, es decir, a ver, ¿tú sabes algo de esto respecto del auditorio? Vamos a ver, lo principal es que han unido movilidad con seguridad ciudadana, que ya es un paso muy importante. Con policía local. Con policía local, porque precisamente los recursos humanos de los que se nutre la movilidad, en una versión realista de la movilidad, es de la policía local porque coordina el tráfico, ¿vale? Y esto lo digo porque este gobierno municipal está empezando bien las cosas, está empezando la casa por los cimientos y no por el tejado, que es como los había hecho el gobierno anterior. Sí. Tenemos que partir de que la red de transporte urbano de la ciudad de Valencia es deficitaria, y es deficitaria porque nuestro sistema de metro es absolutamente deficitario, porque nuestro sistema de cercanías es deficitario, porque el área metropolitana no está bien unida con la ciudad de Valencia, y lo sabe Vicente Ibor, que fue alcalde de Paiporta. Y además de eso, el autobús urbano de la ciudad de Valencia en los últimos años había sufrido una merma considerable. Sí. Entonces, ahora mismo decirle a la gente que tiene que trabajar en Valencia ciudad, que vive en el área metropolitana, que no tiene que coger el coche, que tiene que irse a coger a 1,5 kilómetros de su casa a una estación de metro, a una estación de cercanías para llegar a Valencia, es absolutamente irrisorio e irreal. Con lo cual, tráfico tiene que haber, por desgracia. Ahora, lo que tenemos que hacer es regularlo, impedir que haya acumulaciones en las calles, que lo que producen son malestar a los vecinos y que afectan a su salud, que eso sí que afecta a su salud por la concentración de CO2. Y luego, lo que hay que hacer también es mejorar sistemáticamente, invertir en el transporte público para que la gente vea más atractivo el transporte público y se deje el coche en casa. Pero es una cuestión de elección, no se puede imponer, porque si lo imponemos, como nos han estado obligando el gobierno anterior,
quitándonos las calles, limitándonos los carriles, al final lo que pasa es que la gente no puede dejar el coche y quien lo sufren son los vecinos con el ruido y con el tráfico y el Claro, CO2. ese es un punto muy importante, efectivamente, como tú dices. No solo es que sufran los vecinos el ruido, sino también la contaminación. Correcto. Y pongo un ejemplo, entre el año 2015 y 2023, la ciudad de Valencia, en lugar de perder el número de vehículos censados, porque se supone que esto era muy happy y que todos estábamos muy felices y que no utilizábamos el coche, resultado, 12.000 vehículos más en el censo. O sea, Valencia ciudad tiene 12.000 vehículos más censados que hace 8 años. Toda la obra y gracia del señor Ribó. A ver, señor Ibor, que usted lo sufre en sus carnes, mucho, en el pero día a hay día. más problemas. Yo creo que el problema de los carriles bici fundamental, como habéis dicho, es la seguridad, porque se han incrementado el número de accidentes en ciclistas y con patinetes una barbaridad. Eso, los datos los tengo del Hospital General, pero creo que hay datos en todos los hospitales. Una barbaridad el tema de asistencia de urgencias por ese motivo. Pero es que las limitaciones de circulación a vehículos y las ampliaciones de las aceras están provocando que cuando hay una emergencia, bomberos, ambulancias y policía no puedan llegar al lugar donde tienen que actuar rápido en el tiempo adecuado. Y eso es algo que tenemos que ver. Y ya, espero que como prioridad absoluta de María José sea la calle Colón. Vale, ¿peatonalizamos o no? ¿Qué Yo no lo con la sé, calle lo Colón? que sea mejor, pero que por favor, por Dios, que la cambie. Pero si tenemos... Como si tiene que volverla a hacer. Es que la calle Colón es la arteria negra de toda la ciudad de Valencia. Es decir, los taxistas huyen, los coches particulares no pueden llegar, están en pie de guerra los comercios, los que tenemos despachos por la zona tampoco pueden acceder nuestros clientes. Por favor, que lo cambien, porque eso es un problema tremendo de primer orden. Y luego yo, discrepo entre comillas con mi amigo José Tárrega. Discrepo y me explico. Es decir, yo le llamo a la calle Colón, el otro día se reía mi buen amigo Julián Larras porque la tachaba de la senda de los elefantes. Vamos a ver, la calle Colón no puede ser un circuito abierto para autobuses y taxis ahí, ¡bum!, vale, a tutiplén. Vamos a ver, creo que los autobuses deben seguir cumpliendo una función, pero con un modelo circular de grandes vías y luego donde tengan la capacidad de poder acceder de una manera cómoda, perfecto. Si no, alternativas o autobuses más pequeñitos lanzadera, o acceso a otro tipo de transporte público, o el taxi, que aquí todo el mundo se olvida del taxi, claro. Y es uno de los vehículos de largo más versátiles. Y aparte, y de verdad que los precios son razonables para los transportes. Pero aún así, cuando nuestro amigo Fernando del Molino, por ejemplo, se ha quejado del tema de las tarifas, pues es muy sencillo, se llega a un acuerdo con el sector del taxi, se compensan costes, etcétera, para que al usuario también le resulte cómodo, y no, porque si me pongo a hacer cuentas, ¿verdad, señor Tárrega, que nos cuesta la MT al año? La MT estaba en 80 millones. Sí, estaba en 80 millones. De hecho, estaba con un déficit, estaba prácticamente en bancarrota. Tuvieron que solicitar que evidentemente se inyectara una serie de dinero desde el gobierno municipal a la sociedad, con lo cual tiene una situación muy seria. Vale, ¿qué quiere decir? ¿Con ese dinero cuántos taxis podemos subvencionar de alguna manera? ¿Con 80 millones? Sí, pero el autobús es necesario en una ciudad que no tiene metro. Pero escúchame, si yo no digo que lo quitemos, yo lo que digo es que seamos prácticos, es decir, de que tenga un sentido circular todas las líneas de MT que haga falta, y es más, y potenciar su conectividad con el área metropolitana, pero cuando intentemos llegar a determinadas áreas más congestionadas, centro, etcétera y tal, que busquemos alternativas. Y yo no digo que los quitemos lo que tengamos que quitar, lo que no puede ser la calle Colón con doble carril de BT. Es decir, eso es un disparate, la bici por un lado, otro, yo no sé, porque seguro que mi amigo José tiene información, pero no la contará. ¿De una peatonalización blanda o no? Cualquier vecino de Valencia que vaya a Madrid se dará cuenta de la diferencia que hay en la red metropolitana de metro. Y en Barcelona también. Entonces, eso es porque nosotros hemos sido durante años la terna cenicienta de España. Nunca se ha invertido aquí lo que se tenía que invertir, que es lo que tenía que se invertir, cuando resulta que nosotros tenemos una área metropolitana de 1,5 millones de personas, y evidentemente esa área metropolitana necesita desplazarse, con lo cual esa es la gran tarea pendiente. Y además, yo hablaba antes, Vicente, sobre la situación tan deficitaria que tiene el Ayuntamiento valenciana. Es primordial que este 23 de julio gane Feijóo,
porque resulta que, claro, tenemos una situación en la ciudad de Valencia y en la Generalitat Valenciana deficitaria a consecuencia de la mala gestión de las personas que han estado durante estos últimos 8 años, pero también es cierto que es por la falta de una financiación justa para la comunidad Por valenciana. cierto, es uno pero de ese los es otro puntos debate. del acuerdo de PP con Vox. Claro, también. Entonces, Por si eso, ¿verdad? Perdona, Sí. José, ¿verdad que cuando te lees el acuerdo programático igual no está No, claro, es descabellado? que yo creo que hay muy pocas personas que pueden estar de acuerdo con los puntos que pues, se han ahora, respecto al consensuado. tema de, y lo habéis dicho vosotros, y lo voy a volver a recordar, que alguien ponga en tela de juicio, nunca mejor dicho, el papel del PP frente a la violencia de género, frente a la violencia machista, creo que aquí sobran las palabras. Está sobradamente demostrado. Ahora, el que quiera buscarle los 3 pies al gato, como por ejemplo ayer a Feijóo, respecto del señor Carlos Flores, es decir, ¿tuvo un divorcio duro? Sí, claro que tuvo un divorcio duro y complicado. Y además el PP dijo que no había ningún acuerdo con Vox si este señor estaba ahí. Se va al Congreso, pues ya es problema de Vox. La justicia, que vamos contra el reloj. Sí, A bueno, ver, la justicia huelga, ahora, situación, ¿cómo la estamos? principal patata caliente que tenemos a corto plazo es poner fin a la huelga de los funcionarios. Y se puede poner fin con diálogo. La Consejería de Justicia del Partido Socialista ese diálogo no lo ha practicado con los funcionarios y creo que es hora de que nos sentemos, o se siente quien sea responsable, en una mesa con los responsables a su vez de los funcionarios, porque seguro que se pueden resolver cosas. Vicente. Pero lo más importante es el sistema informático de los juzgados. Es un absoluto desastre. Y eso es, para mí sería la primera medida. ¿Y la digitalización? Es eso. Es el programa informático que permitiría la digitalización en términos que están en otras comunidades autónomas que funciona perfectamente. Y aquí no. Funcionarios en huelga, letrados en huelga, magistrados en huelga, no falta nadie. No, La claro que justicia no. por estar en huelga. La justicia es una patata caliente que hace falta mucha profesionalidad para resolverla. vamos a ver ahora Y la con- Consejería tiene muchas competencias en materia de justicia. Claro, vamos a ver este nuevo pacto. ¿Recuerdas que Venga, rápido para cerrar. hablábamos que, en fin, había hablado con un técnico que decía Rápido. que no se podía permitir determinados establecimientos con las condiciones que actualmente tienen? Pues otro día, precisamente, tuve que a un local requerirle con amenaza de cierre, precisamente por una situación similar a la que tienen los juzgados actualmente, con lo cual eso hay que solucionarlo. Muy bien. Efectivamente. Don José Tarrega, muchas gracias, amigo, por Muchas dedicarnos gracias a ti. un ratito, y gracias, don Vicente. Muchísimas gracias a ti. Es un placer, porque ambos tenéis agenda súper comprimida y os lo agradezco de verdad que estéis con nosotros. Gracias. Nos vamos al boletín informativo de las 10 y continuamos. Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenos días. Escasos movimientos en las plazas europeas a la espera de la comparecencia a las 4 de la tarde del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell. Comparece ante el Congreso de Estados Unidos, donde van a presentar su informe bianual de política económica, una semana después de haber anunciado una pausa en la subida de los tipos de interés. Araceli de Frutos, asesora del fondo Alaje Inversiones. Bueno, yo creo que Powell se mantendrá en el mismo discurso, ¿no?, que oímos después de la reunión de la Reserva Federal. Y bueno, pues sí, el mercado intentará buscar una segunda derivada en sus palabras que nos pueda indicar si esa pausa de los tipos de interés va a seguir prolongándose después del verano, o realmente nos vamos a ir al verano con una subida más en la reunión de julio, ¿no? Pendientes, como decimos, de Powell, las plazas europeas operan con escasos movimientos, con un IBEX 35 que lo hacen positivo, sube el selectivo español un 0,09%, se colocan los 9.448 puntos. Recortes para el CAC parisino del 0,21%, el DAX Xetra alemana sube un 0,06%, mientras que la media del mercado, el Eurostoxx 50, se deja un 0,09%, se coloca en los 4.339 puntos. Dentro del IBEX 35 es Merlin Properties quien lidera los recortes, lo hace con una corrección del 1,15% hasta los 7,72 €. En positivo destacan las subidas del sector financiero, con BBVA a la cabeza. Sube esta entidad financiera un 1,39% hasta los 6,11
83 céntimos. Y caídas para el FT100 de Londres de un cuarto de punto tras conocerse que la inflación se ha mantenido en mayo en el Reino Unido en el 8,7% frente a la moderación que esperaba el mercado. Se esperaba además que la tasa subyacente, que en abril subió hasta el 6,8%, se moderará hasta el 6,7% contra todo pronóstico. Sin embargo, ha escalado hasta el 7,1%. Datos de inflación que se conocen un día antes de la decisión de tipos del Banco de Inglaterra y que le presionan aún más para que siga incrementando los tipos de interés. De momento, el consenso descuenta que los elevará en 25 puntos básicos. David Cortinas, responsable de renta variable de Santander Private Banking. Muy mal dato de inflación en el Reino Unido. Ha sido igual que el mes anterior, 8,7, pero se esperaba un 8,4 y sobre todo la subyacente, que no solo ha sido malo, sino que ha subido respecto al mes anterior del 6,8 al 7,1. Se acerca a máximos históricos. A diferencia del Banco Central Europeo y de la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra tiene que convivir con los problemas estructurales del Brexit, donde la escasez de mano de obra está presionando a los salarios y dificulta mucho más el control de la inflación. En clave empresarial, Repsol ha finalizado la recompra de 35 millones de acciones, operación que representa el 2,64% de su capital social. Manuel Velázquez, buenos días. Buenos días. La operación fue aprobada el pasado 6 de mayo por la Junta de Accionistas tras el acuerdo del Consejo de Administración de febrero. La petrolera informa además de que se ha acordado ejecutar una reducción del capital mediante la amortización de 50 millones de acciones propias de €1 de valor nominal cada una y representativas de aproximadamente el 3,77% del capital previo a la reducción de capital. En virtud de dicha reducción de capital se han amortizado 35 millones de acciones propias adquiridas en virtud del programa de recompra y 15 millones de acciones propias comprendidas en la autocartera a 15 de febrero de 2023. Acciones de Repsol que ceden en tiempo real un 0,86% hasta los 13,22 €. Y la industria facturó en abril un 8,1% menos, el mayor descenso en más de 2 años y después de 25 meses consecutivos al alza. Por destino económico, en abril se desplomaron la energía más de un 30% y los bienes intermedios, que cayeron casi un 14%. Subieron los bienes de equipo un 5,5% más y los de consumo un 0,5%. Canarias, Navarra y Madrid quedaron al margen de los descensos por regiones en la facturación industrial en abril, ya que lograron tasas positivas. Otras noticias. A mediodía comienza en Madrid el debate de investidura de Isabel Díaz Ayuso, pleno en el que la presidenta regional expondrá su programa de gobierno para los próximos 4 años. En declaraciones a Radio Intereconomía, Miguel Garrido, presidente de CEIN, ha asegurado que Madrid está en una situación de privilegio, ya que ha sentado, dice, las bases para convertirse en una locomotora europea. Yo creo que Madrid, que está en una situación de privilegio respecto a otros territorios por las políticas económicas que han desarrollado en los últimos tiempos, le tenemos que pedir una ambición. Yo creo que Madrid ha sentado las bases para dar un salto cualitativo espectacular. Madrid se puede convertir en una locomotora europea, en una de las regiones más avanzadas de Europa y una punta de lanza, desde luego, de la economía moderna española. Y Extremadura va abocada a la repetición de elecciones autonómicas después de que la candidata del Partido Popular a presidir el gobierno autonómico, María Guardiola, se haya negado a formar un gobierno de coalición con Vox. En declaraciones a Onda Cero, Guardiola se ha reafirmado, descarta absolutamente gobernar con la formación de Santiago Abascal. Para mí es imposible pensar en sentarme en un consejo de gobierno para hacer ideología. Además, es que es lo que he criticado siempre. En el Consejo de Ministros de Sánchez lo que hacen es legislar metiendo la ideología al medio, y ya hemos visto cuáles son las consecuencias de eso. Continúan escuchando Radio Intereconomía. La información volverá dentro de una hora. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Sintonizan Radio Intereconomía, Valencia. Escuchan Intercafé. Bueno, pues en este 21 de junio, felicidades a los Luis, o a los Luises y a las Luisas, entre ellos un servidor, que me llamo José Luis, es decir, en este San Luis Gonzaga, día del solsticio de verano, bienvenidos oficialmente al verano,
aunque hoy tengamos el día nublado, pero bueno, oye, pues es una época que a todos nos gusta vivir, disfrutar al aire libre, aparte de que nos piquen los mosquitos, pero claro, los bichitos también conviven con nosotros, todo no puede ser. Don Vicente Ruiz, CEO de Tibic Finance, amigo, buenos días. Buenos días, José Luis. Te veo bien. Felicidades. Gracias. Es lo que tiene tener un nombre compuesto. Ah, sí, te toca 2 veces, ¿no? Uno es San Josep, que es el más conocido, claro. A nadie se le olvida, claro, el San José, pues el día grande de la crema, Día del Padre, pues todo esto. Y luego está el San Luis Gonzaga del 21 de junio. Creo que también tiene su papel, oye, que es el inicio del verano. Sí, que tampoco está mal. Alberto Martínez, socio también de Tibic Finance. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Espera, te voy a poner el micro. Así. Hola, buenos días. Un placer y felicidades también. Muchas gracias. Bueno, pues que todo el mundo lo disfrute con salud. Faltaría más, que es lo importante. Bueno, hoy, Vicente, no tenemos podcast hablando con inversores, pero tenemos a Tibic Finance y además vamos a hablar de un nuevo socio, de nueva área, de nuevo departamento. ¡Ay, amigo mío! Destinado a las pymes. Tachán, ni más ni menos, ¿no? Ni más ni menos. No, al final que es una oportunidad. La verdad que el departamento de pymes llevamos, entiendo que 1 año y medio más o menos trabajando con él, pero sí que es verdad que ahora con el nombramiento de Alberto como socio lo que hemos intentado es potenciar ese área. Y bueno, aquí siempre, ¿no? TVIC siempre hablamos de startup. Bueno, pues vamos a también hacer un guiño a las pymes, que la verdad que lo necesitan. La pyme es, yo diría, que la gran asignatura pendiente. Lo hemos hablado en innumerables ocasiones. Y lo que nos queda todavía, porque es nuestro mayor tejido empresarial. ¿No es así, Alberto? Efectivamente. Al final España siempre ha sido un país de pymes. De autónomos. De autónomos, de pequeña empresa y entonces son las que realmente mueven la economía en el día a día y bueno, hoy en día están pasando muchas de ellas por dificultades. Por ejemplo, que Vicente lo sabe muy bien, cuando hablamos de las startups, es verdad que algunas, o un porcentaje importante, son de nueva creación, pero también nos encontramos de gente, por ejemplo, que viene de haber tenido empresas previamente, o incluso compañías que se diversifican a nivel de actividad y crean una startup, digamos, dentro de un conglomerado empresarial. O sea que todos los conceptos son válidos. ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, muchas veces, aunque el concepto startup se supone que es un concepto muy escalable, muy tecnológico, pues muchas veces la frontera entre lo que es una startup y lo que es una pyme es un tanto difusa, ¿no? De hecho, yo creo que muchas de las startups que sobreviven terminan convirtiéndose en pymes en 2, 3, 4 años, ¿no? Que para mí es cuando empiezan ya a tener una facturación recurrente, pero bueno, se dan cuenta que el crecimiento tan exponencial no es tan factible y empiezan ya a pensar no tanto en cuándo me van a entrar fondos, sino cómo voy a conseguir la rentabilidad para, bueno, pues poder ser sostenible en el tiempo, ¿no? Y ahí estáis vosotros en Tibic Finance, Vicente, con, digamos, marcando hoja de ruta, que creo que es el primer punto para que una pyme tenga capacidad de supervivencia, de desarrollo, de crecimiento y de saber un poquito por dónde va, ¿no? Sí, ahí como tú comentabas, al final el gerente, ¿no? Porque al final el que manda en la pyme no es el CEO, ¿no? Es el gerente, ¿no? Que eso Alberto también nos lo remarca mucho, ¿eh? El gerente está en el día a día, ¿no? Está muy metido en el día a día, con problemática con los clientes, con problemáticas en la fábrica, en el almacén, y muchas veces, la mayoría de las veces, deja aparcada un poco la parte de finanzas. Es decir, ¿no? Mientras que todo va bien, pues no pasa nada, claro, porque entra dinero, yo puedo pagar, viene el proveedor, está. Pero cuando empieza, pues un cliente se te atasca, el banco no te quiere renovar, entonces es cuando le prestas atención a las finanzas. Y es ahí cuando oportunidad para nosotros, ¿no? Para poder entrar, es cuando entramos y empezamos a revisar pues todas estas cosas que no se han tenido en cuenta o que no se han dado un buen seguimiento y empezamos a ajustarlas, ¿no? Y digamos, ¿no? Alberto dice mucho de vamos a ponerte guapo, vamos a ponerte bonito, para que luego pues no inversores, pero sí que los bancos, que al final son terceros que te van a prestar dinero, un cliente, hay que ponerse guapo para que tengan esa confianza y que los números avalen eso. ¿Cuántas veces nos dicen vuestros estupendos inversores en Hablando con Inversores, ese fantástico podcast de Tibic Finance que hacemos quincenalmente, que no hay que ir a pedir dinero cuando realmente hace falta, sino que hay que programarlo, que hay que planificarlo antes para que no te pille el toro? Primero, porque cuando estás necesitado de dinero,
lo pagas a precio más caro. Y en segundo lugar, porque obviamente no tienes tiempo a lo mejor de acometer planificaciones y estructuración que es absolutamente necesaria. Es decir, este es un poco el escenario, Alberto, ¿sí? Porque la pyme va un poco a salto de mata. Sí, evidentemente, vamos, suscribo absoluto todo lo que has dicho, porque sí, muchas veces vienen a nosotros cuando tienen una situación ya complicada, ¿no? Y van al banco a pedir dinero cuando tienen una situación complicada, con lo cual esa falta de planificación o seguramente de asesoramiento, porque muchas veces no tienen unos profesionales de la gestión ni dentro ni fuera de las empresas, más allá de cumplir con la mera normativa contable y fiscal, pero lo que es la planificación, mirar un poquito, levantar la cabeza y mirar un poquito más a largo plazo y ver si están bien estructurados, si es el momento oportuno para solicitar la financiación o no, no lo hacen. Realmente lo hacen cuando ya están muy necesitados, y además ahora nos encontramos en un momento muy complicado porque la mayoría, venimos de 2 años de pandemia y 1 año con la guerra, se ha convertido casi en una tormenta perfecta para muchas de ellas, y es muy difícil ir ahora a solicitar nada. Entonces nosotros estamos, como decía el otro día yo, buscando el ayudarles a darle la vuelta a ese fondo de maniobra, a tocar palancas de rentabilidad, a tocar palancas financieras también, rotación de existencias, plazos, es decir, trabajando mucho lo que seguramente se debería haber podido prever en otras circunstancias y trabajado con una forma más planificada para darle un poco la vuelta y conseguir algo. Pero claro, es muy poco a poco, no es algo que se pueda hacer inmediato. Además, de hecho, esto yo lo he oído en innumerables ocasiones, paradójicamente en un país tan compuesto por pymes y por autónomos, siempre se achaca, y es cierto, una falta de cultura empresarial, por los motivos que tú muy bien estás apuntando. Y aquí, Vicente, en innumerables ocasiones, y también con el gran Manu Moreno, lo hemos debatido. Es decir, claro, tú lo has señalado perfectamente, cuando se juntan escenarios de esta tormenta perfecta, cuando no ha sido una pandemia como no había vivido la humanidad en 100 años, porque está la realidad del impacto del COVID, de la COVID-19, ninguna ha sido comparable a este volumen, por cierto, a escala global, y por desgracia también al número de fallecimientos. Luego una guerra que pilla de lleno y que azota de lleno, por ejemplo, todo el ámbito energético, con lo que ello supone. Es decir, le ha pillado a muchas empresas con el pie cambiado. Claro, aquellas que ya venían tocadas, y esto sabe Vicente que lo hemos dicho, pues apaga y vámonos. Luego hay otras que estaban en una coyuntura, que estaban funcionando bien, que no es culpa suya, pero claro, que se encuentran con otra coyuntura diferente después del COVID, también del tema de la guerra de Ucrania. Ayer poníamos el ejemplo de Pamesa, que mañana va a presentar un modelo de abastecimiento energético basado en hidrógeno. Es decir, han tenido que innovar e improvisar sobre la marcha, pero claro, Fernando Roch pues es socio de Mercadona, entonces bueno, pues ha tenido capacidad de poder acogerse a esa financiación. Es otra liga. Pero claro, no, pero quiero decir, bueno, ha sido valiente con la decisión también, ya veremos cómo sale, pero esto no pasa en muchos casos. Entonces, claro, es cuando la pyme realmente sufre por todos estos inconvenientes. Sí, también pasa mucho, José Luis, porque al final el gerente de la pyme, es decir, no es experto en finanzas, o no es experto en financiación, sabe mucho de su negocio, sabe mucho de sus clientes, pero el problema es que a nivel financiero piensa en póliza de crédito o préstamo. Y claro, ahí la verdad es que cuando cuentas con un apoyo, ya sea en nuestro caso o en otros profesionales, te pueden dar más alternativas. No solo existen pólizas y préstamos, hay una cantidad infinita de opciones de financiación con tus clientes, compras a proveedores, que muchas veces no se utiliza y es necesario y se puede hacer. Pero como tú ya has dicho, las empresas que venían muy muy mal, pues apagámonos, que has dicho, y las que ahora se han recuperado, pues tienen un paradigma totalmente diferente al que tenía antes. Claro que, por ejemplo, tú has dicho antes, y es cierto que había muchas empresas que decían, bueno, mientras la cosa va bien, igual está perdiendo dinero, pero oye, como tengo mucho, digamos, movimiento y mucho flujo de caja, pues oye, como que ahí voy.
pero realmente no sabes por dónde vas. Esto pasa muchísimo en la industria, la denominada industria 4.0. Es decir, hay muchísima gente que está perdiendo dinero en la producción industrial y no lo saben. Es decir, pero y hay empresas y hay startups, que tú lo conoces bien también, que se dedican a este tipo de optimización en la fabricación y en la producción. Pero es cierto en otros casos que, bueno, lo típico, pues voy tirando, pues claro, pero hay una falta de esa cultura empresarial, y no es porque tenga yo aquí a mi amigo Vicente Ruiz, pero es que es un modelo de gestión, de planificación, de dirección, de desarrollo financiero, que es clave en una empresa en el siglo XXI, porque también, y él lo sabe, y digo una cosa, el que pretenda hoy en día hacer la guerra por su cuenta, lo tiene claro. Si esto ya no es como antes, que me voy al banco, hablo con el director de turno, con la directora, venga, va, y dame y amplíame la póliza, y el otro llegaba y decía, bueno, ¿y ahora qué me vas a poner de aval? Y ahora no sé qué, y ahora que me avalen tus padres, tus primos, que evidentemente tampoco tiene que ser así, como se ha demostrado desgraciadamente, que nadie tiene por qué jugarse su patrimonio encima, que tiene que poner en marcha un proyecto. Pero también entiendo que una entidad quiere algún tipo de garantía o algo para poder mover el dinero, ¿no? Claro, ahí la garantía te la piden, José Luis, cuando al final tus números de tu empresa no dan esa garantía, ¿no? No dan esa capacidad de repago de la deuda, no da esa solvencia. ¿Por qué? Porque se ha descuidado. Al final se ha descuidado en la parte financiera, como muy bien apuntado Alberto anteriormente. Es una contabilidad de mínimos. Yo presento para que las cuentas estén registradas, yo presento para que el IVA pues esté presentado, no me sancionen, pero verdaderamente no le sacamos el jugo o el juego que nos da todas las finanzas. Y eso es lo que pasa cuando vas al banco. Hoy en día, como bien has dicho, ya no es tu amigo, sino es un director que encima no tiene ninguna atribución para nada, y la va a pasar a un departamento de riesgos que está encerrado en un cubículo, que no conoce nada de tu negocio. Entonces, él va a mirar ratios, él va a analizar tu balance, va a analizar tu capacidad de pago, y ahí es cuando no da. Y cuando no da es cuando empieza, ¿no? Pues tienes que firmar tú, firmar el otro, que como tú bien dices, pues bueno, ya hace bastante el empresario que se juega todo su patrimonio empresarial, como que además tenga que meter todo el patrimonio personal. Ese es el problema. No, Alberto, ¿te suena, no? La historia. Me suena muchísimo y bueno, no soy yo quien para pegar un tirón de orejas a nadie, pero yo creo que un poquito el sector bancario no está tampoco ayudando en exceso en este momento, ¿no? Que es un momento que yo creo que es clave, porque muchas pymes empiezan también a pagar los ICOs ahora con un flujo de caja que no es perdona suficiente. que te corte, ¿qué ha pasado con todos los ICOs de la pandemia? Porque ahí se quedaron ahí. Pues nada, miles y miles de millones ahí en ICOs, y que cada cual lo pidió. Algunos lo pidieron porque, oye, pues ya que lo tengo, otros ya a ver si lo devuelvo. No sé qué ha pasado con todo eso. Mira, ¿qué ocurre? La principal cuestión que hay que entender es que esos ICOs no eran unos préstamos para crecer o para hacer un proyecto como se pide normalmente, ¿no? Eran una salvaguarda. Eran una salvaguarda para cubrir las pérdidas y no irse toda España a concurso de acreedores, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Dieron un año de carencia prorrogable a 2. Pero cuando tú tiras a prorrogar el segundo año de carencia, porque, perdón, en 2021 era muy raro que una empresa ya hubiera recuperado su nivel anterior, incluso en 2022, cuando la realidad que te encontrabas es que cuando ibas a pedir que te ampliaran la carencia, el propio banco te decía, mira, no te lo aconsejo porque te voy a tirar el rating al suelo y te voy a subir. Yo he visto pedirnos un 10, un 11% de interés a una entidad bancaria cualquiera, no voy a decir un nombre, pero cuando estabas pagando el 3-4% de interés, que ya era un interés alto, pero en las pymes era medianamente normal, ahora estamos en el 8, el 9, el 10, el 11. El 13. El 13, es decir, añádele a toda esta tormenta esto. Y añádele a eso que también los bancos no ven, así como los inversores se fijan en el proyecto futuro, eso es. Los bancos están mirando el pasado. De hecho, entidades que en teoría te tienen que ayudar miran si has tenido pérdidas los 2 últimos años. Cierto. ¿Qué pyme en este país no ha tenido pérdidas en 2021? Yo conozco muy pocas, sinceramente. Entonces, la situación es bastante complicada. Entonces, nosotros estamos también tratando, como ha dicho Vicente, de abrir nuevos caminos de financiación, o por lo menos explorar nuevas vías de financiación para ayudarles, porque realmente con el sector bancario se está volviendo complicadísima la cosa. A eso añádele que el fondo de maniobra ya muchas veces venía negativo porque la financiación que te ofrecían era corto, entonces tú cogías lo que te daban,
Incluso Claro. hay veces que no lo has visto ni dar. Dice, bueno, vamos o menos bien, póliza de crédito, tal. Y chipum. Y claro. cuando llega el momento de renovar o de ver que se te ha dado la vuelta al fondo de maniobra y todavía más porque tienes pérdidas 2 años, claro, ahora hay que darle la vuelta a esa situación. Y no todas las entidades están por la labor de arriesgar porque ven mucho riesgo en esas operaciones. Con lo cual, bueno, pues nosotros estamos tratando un poco de ayudar a, primero, visualizar, darles también a las entidades una visión más en el corto, en el medio y el largo plazo, ver que se está profesionalizando más lo que es la gestión y sobre todo ayudar a los clientes a visualizar digamos un plan estratégico a 2-3 años y qué quieren hacer y dónde quieren estar. Bueno, esto vosotros sabéis perfectamente que hay pymes que dicen, ¿cómo? Planificación a 2 o 3 años. Y estoy hablando de un escenario normal, ¿eh? No todo lo que ha pasado en estos últimos años, que hay que decir que son situaciones extraordinarias. Bueno, la guerra de Ucrania, que quien piense que esto va a acabar rápido no tiene pinta, ¿eh? O sea, que decir que las fluctuaciones, los problemas en materia energética, he puesto el ejemplo de PAMES antes con el tema del hidrógeno. ¿Por qué? Porque las azulejeras ven que el tema del gas, claro, con todos los problemas que hay y con la dependencia que teníamos de Rusia, por ejemplo, pues claro, surge esto y ya tenemos el lío. Cuando digo la planificación a 2 o 3 años es porque la pyme históricamente está muy acostumbrada a ir literalmente a salto de mata. Estamos hablando, ¿qué tengo? Mi policita de 30.000 euros, ya me la he comido. Cuando me quedan 10.000, oye, que voy al banco otra vez, no sé qué, pum, y va renovando. Entonces empiezas a acumular, que esto Vicente se ha cansado aquí de repetirlo, pero lo puedes volver a repetir, amigo. Por favor, no vayan encadenando préstamo sobre préstamo sobre préstamo sobre préstamo. Hombre, pues encadenan algunas, o una póliza, pero no al final hacer una bola, porque si al final no sabes dónde vas. No tienes capacidad para planificar porque no se te ha ocurrido. Es muy importante también en la segunda generación o tercera generación de pymes, donde ya esas generaciones más preparadas empiezan a tener claros conceptos de gestión y de que no todo lo tengo que absorber y todo lo tengo que hacer yo, que es como ha arrancado mucha pyme a golpe de codo o de riñón, que en ocasiones ha estado bien y ha podido estar bien para salir realmente, poner en marcha una empresa que de otra manera no se hubiese podido poner en marcha, pero eso es una cosa. Otra cosa diferente es no tratar de mejorar. Sí, y sobre todo también, José Luis, que hay un básico, ¿no? Nosotros hemos visto en muchos casos de que, bueno, pues voy a abrir una determinada nueva tienda o algo, y se ha financiado con una póliza. Y es decir, a ver, claro, hay una parte de activo, ¿no? Es decir, la parte que te va a generar esos ingresos, como puede ser una tienda, tienes que financiarla. Bueno, la tienda va a estar generando beneficios durante mucho tiempo. Por lo tanto, una regla muy básica que muchas veces es sentido común, ¿no? Si esto me va a durar 8 años o 6 años, no puedo tener una financiación a 1 año. Y eso mucho se ha hecho. Es decir, bueno, pues tengo que abrir una tienda, el banco a 5 años no te lo doy, pero a 1 año sí. Entonces, claro, empieza otra vez la tormenta. De decir, la tienda que te está dando, que a lo mejor es rentable, pero claro, en 1 año no puede devolver todo el préstamo. Imposible. Entonces, claro, entonces ese tipo de cosas que al final vemos que dices, Vicente, eso es sentido común, es lógico, cuando entras en las empresas no es así. ¿Por qué? Porque el del banco te ha dicho, mira, no te puedo dar un préstamo 3 años, pero mira, una póliza de 50.000 te la doy. ¿Y qué haces? Ah, pues sí, cojo la póliza. Pero claro, luego eso es como un dardo envenenado. Volvemos a hablar lo mismo. Claro, te dan ahí un oxígeno que te dará para 1 año, pero el año que viene, ¿qué? Más endeudado, no tienes la rentabilidad posible y vuelves otra vez a la bola que tú dices. Sí, perfectamente. Bueno, esta experiencia con pymes, porque claro, Tibic Finance, Vicente, arranca pensando en un concepto de startup. De hecho, es una startup. Pero claro, poco a poco vais viendo esta oportunidad de negocio, ¿no? Y por tanto de mercado. Mira, la verdad que esta historia que es un poco peculiar, porque al final Alberto viene de trabajar de director financiero en una gran despacho de abogados aquí de Valencia, y bueno, por cosas de la vida pues se lo deja y a mí me lo presentan. Entonces yo dije, buah, un director financiero así de este bagaje para mí. Y el talento, ¿no? El talento que venga a mí. Y la verdad que pues, empezamos con el mundo startup y la verdad que fuimos viendo que el perfil de Alberto es mucho más aprovechable en una pyme. Al final Alberto viene de un despacho, te digo, muchos años, ¿no, Alberto? Muchos años. 18. Solo 18. Y la verdad que, claro, yo vi con el talento de Alberto y dije, madre mía, yo a este lo quiero en mi equipo. Yo siempre lo digo, si eres buena persona y buen profesional, tienes sitio en Tevic. Eso es. Luego veremos
cómo, ¿no? De qué forma, pero si eres buena persona y eres buen profesional, yo te quiero en mi equipo. Y así fue con Alberto. Y sobre todo, pues genial, y sobre todo además también el ver esa oportunidad y esa necesidad. Es oportunidad para vosotros, pero también necesidad. Respecto al tema de decir, vamos a orientarnos también a la pyme, hacéis un buen trabajo, estáis por fortuna bastante afianzados como TVIC Finance en el ámbito de las startups, pero la pyme es que lo tiene todo por hacer. Lo tiene todo por Entonces, hacer. claro, esto es el key de la cuestión. Bueno, entonces por lo que veo, esto fue casi un flechazo, ¿no? No le costó mucho a Vicente convencerte. No le costó, de hecho no le costó nada. Le dije, me voy gratis un tiempo si quieres contigo. Sí, bueno, a ver, yo cuando salgo del despacho donde estaba, por cierto, solo tengo buenas palabras para ellos, fue una experiencia, he aprendido mucho. Pero yo cuando salgo de ahí, bueno, tenemos un buen amigo en común, que es Juan Manuel Pérez de Action, Legal Partners, porque éramos compañeros muchos años, amigos y tal. Nos presenta un día, yo le comenté a Juan Manuel, digo, oye, mira, yo me he dado cuenta, también por conocidos y amigos, que tienen empresas que dicen, ostras, mi gestor dice que gano dinero, dice, pero no tengo un duro. No sé qué pasa con mi empresa, pero estoy desesperado. Entonces te das cuenta de que en aquellas empresas que ya empiezan a tener unos cuantos trabajadores, ya empiezan a mover un dinero, todavía no han conseguido un tamaño muy grande como para tener un equipo financiero, un director financiero interno, pero tampoco tienen cubierta esa necesidad que de hecho tienen. Dices, ostras, digo, yo aquí veo un nicho importante de trabajo, ¿no? Creo que puede aportar muchas cosas y creo que podemos aportar muchas cosas a este tipo de empresas, ¿no? Yo no vengo del mundo startup. Pero tienes esos conocimientos que dice Vicente. Los conocimientos, la base. Además, a mí siempre me ha gustado estudiar mucho todo lo que tenga que ver con empresas, finanzas y demás, pues me ha gustado. Y bueno, pues ahí estamos. Y ahí funcionando. ¿Y desde que habéis puesto en marcha este proyecto, porque ha sido de reciente creación, o bueno, ya lleváis tiempo, o ha sido progresivo? Creo que ha sido progresivo. Progresivo. Sí. Nosotros, José Luis, poco a poco. Poco a poco. ¿Y qué tal? ¿Con qué os vais encontrando ahora mismo? Bueno, pues... ¿Cuál es un poco la foto que hay ahora? Bueno, la foto, la verdad es que en los últimos 2-3 meses pues han entrado muchos clientes. De hecho, en breve tendremos que ampliar el departamento porque no tenemos manos suficientes. La verdad que la aceptación muy buena, pero sí que es verdad que es lo que te digo, estamos encontrando empresas que vienen en una situación delicada, complicada, y bueno, pues lo que ha dicho Vicente, estamos tratando un poco de enseñarles, de ayudarles, de ponerlos guapos para poder y por sectores, aparte del tema tecnológico, evidentemente hay startups que domináis muy bien. ¿Con qué os estáis encontrando? Digamos en lo que es el modelo más tradicional. Pues os diría sector hotelero, hostelería, administrativo, asesorías. La verdad es que tenemos mucha diversidad. Sector turístico, perdona. Tenemos mucha diversidad. Pues mira, tenemos empresas vinculadas al turismo. Bastante empresa industrial, del mueble. La industria. Con bueno, pues también un poco en la frontera entre el pyme y startup, porque también hacen mucha venta online. Tenemos hasta una aerolínea pequeñita. Tenemos la verdad que un poco de todo. Tenemos 12 clientes, creo que son ahora pymes más o menos. Y podemos salvar esas compañías, como decís, o por lo menos sanearlas, o sobre todo organizarlas, que es lo que me atrevería a decir, para que realmente puedan encarar, ¿no?, su modelo de desarrollo de negocio y ver un poco, digamos, la puerta abierta. Pero yo insisto, y a Vicente se lo he dicho muchas veces, es que modelos como el de TVIC Finance yo no conocía hasta que no tuvimos la suerte de conocernos gracias a Startup Valencia. Ha terminado siendo partner de Startup Valencia, ha acabado siendo uno más de esta casa. Vicente no es colaborador, Vicente es uno más de esta casa, junto también con Manu Moreno, cuando deja el retiro espiritual de Benicassim, que hace muy bien, en estar allí y disfrutarlo. Y claro, no es fácil topar con este tipo de empresas y de iniciativas y de proyectos, lo digo de verdad.
No. Hay un parece que hay desconocimiento muy generalizado en el ámbito sobre todo en el ámbito de la pyme, el modelo startup, pero tal vez más, porque ya vienes de otra cultura, pero en la pyme... Y que está mucho menos polarizado el mundo startup. Al final el mundo startup, Claro. conoces 4 núcleos, por ejemplo, aquí en Valencia, y más o menos los conoces a todos. En el mundo pyme hay muchísimos parques empresariales, muchísimas asociaciones. Entonces, claro, no están tan concentrado. Pero bueno, eso es un reto nuestro de publicidad, aunque bueno, al final nosotros nos gusta crecer por referencias, nos ha funcionado bien y queremos ¿no? seguir creciendo gracias a esa referencia. Pues de mira, nuestros yo te voy a clientes. dar una idea, Alberto, aprovechando la confianza, y además te lo suelto en directo. Y Vicente dirá, a ver que me va a contar aquí ahora. Oye, como tenemos el podcast cada 15 días, el Hablando con Inversores, tú siempre que tengas tiempo en la agenda te lo permite, te vienes 20 minutitos, nos das unos consejitos de programas, actividades y cosas para las empresas, que yo estoy seguro que les va a ir muy bien. Seguro que sí. Seguro que sí, de verdad. Será un placer, Traes por supuesto. traes la chuletita aquí, oye, y te vienen, Vicente no lo sabía, se lo acabo de soltar en directo porque se me acaba de ocurrir, pero me parece una manera muy interesante de que la gente realmente, oye, pueda estar enfilando. Mira, por ejemplo, estoy viendo negocio industrial que la facturación un 8,1%, 8,1%. Ahí es nada. En el área industrial, 8,1%. Y que nos hay que pelear mucho Ahí es nada. para conseguir, ¿verdad? Para conseguir también crédito y financiación. Sobre todo financiación. Totalmente. O sea, caer un 8,1% es una barbaridad. Sector industrial, Es una barbaridad. La industria... ¿Te has asustado con la subida de tipos, por cierto, del BCE o no? Estoy preocupado. Yo creo, sinceramente, que es un error. Sé que es la medida típica, pero creo que el escenario y la coyuntura no es la normal inflacionista. Exactamente, eso de tratar de contener la inflación desde esa perspectiva, ¿cómo lo ves tú, Vicente? A ver, es la forma más rápida, ¿no? Que dicen de subo tipos, reduzco el consumo y de baja. Pero bueno, yo creo que hay que mirar también otras vías para no afectar tanto a las empresas, porque al final, yo es que lo he transmitido muchas veces desde aquí, desde el verano pasado que dijimos que viene algo. Mientras haya trabajo y la gente trabaje, esto circula. Pero como empecemos a ver despidos, que la gente no empiece a trabajar, esto se va a ralentizar y mucho. Así es. Es así, totalmente. Es decir, el último año han subido todos los costes. Yo estoy viendo cómo los márgenes se han ido a pique. Trasladar los precios al mercado es muy complicado. Si además de eso, las personas que al final los consumidores son los que llevan el dinero a las empresas de alguna manera, ven como sus hipotecas suben 300 euros de repente, o 400 o 250, y ya están ahogados. Y cuando además todo ese coste no se va a consumir, no es porque estén consumiendo más, sino porque les han subido los precios de los productos básicos y de moverse. Es decir, es que no es una cuestión de parar la economía, si es que la gente no está consumiendo lujo como podían estar consumiendo en la anterior crisis. Ahora mismo las empresas están luchando por sobrevivir. Nosotros nos encontramos con una situación muchas veces que las empresas están casi por tirar la toalla. Intentamos darles la visibilidad para que no lo hagan, o lo hagan si realmente vemos que no puede ser. Pues mira, ya tenemos una chuletita preparada, ya tenemos una pildorita para que puedas venir próximamente, que tenemos que seguir hablando de Startup Valencia ahora, que tenemos también a emprendedores, faltaría más. Solo un dato, inflación, a pesar de las subidas del BCE que estamos comentando de los tipos, 3,2 para España, 6,1 para la subyacente. Ahí lo dejo. Y eso que estamos intentando sujetarla. Gracias, Alberto. Venga, un placer. Me quedo con Vicente. Vamos con los consejos para la publi y venga, hablamos con emprendedores de Startup Valencia. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Sintonizan Radio Intereconomía, Valencia. Escuchan Intercafé. En Rivera Salud seguimos cuidándote como siempre. La normalidad en todos nuestros centros ya es una realidad. Garantizamos tu seguridad y tranquilidad. Y sin listas de espera, como siempre. Somos Rivera Salud. Somos salud responsable.
Acuópolis Cullera. Disfruta de un fantástico día en el parque más bonito de la zona. Puedes comprar tus entradas en nuestra página web y obtener fantásticos descuentos. Ven, te esperamos. ¿Salimos a comer? ¿Y a dónde vamos? Te voy a sorprender. Me han recomendado un restaurante donde se come de maravilla. Te atienden como a un rey y cuando llega la factura no se asusta nadie. ¿Eso existe? Pues sí, se llama En Boga y está en el número 16 de la Avenida de Aragón de Valencia. Pues reserva ya y nos vamos a cenar hoy mismo. Restaurante En Boga, cocina mediterránea. Reservas 671 166 258. Clochina valenciana, un producto natural del mar a su mesa. Disfruta del Mediterráneo y consuma clochina valenciana. Las bateas clochineras del puerto de Valencia son el lugar donde la tradición y el cariño de los cultivadores hacen posible que disfrutemos de esta joya del mar. Rechace imitaciones. Exija clochina valenciana. Garantía de sabor y calidad. Buscamos creadores de empresas, de empleo, de actividad, ahora más que nunca. Porque esta locura solo se supera con una locura mayor. Con el orgullo de ser empresario. Con el orgullo de ser empresaria. Hace 2 meses, más de 3.000 empresas de todos los tamaños, empresarios, empresarias, autónomos y trabajadores dijimos, esto no tiene que parar. Hoy decimos, eactívate. Suma tu creatividad en eactívate.com. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Sintonizan Radio Intereconomía, Valencia. Escuchan Intercafé. Bueno, 22 minutos nos quedan para llegar a las 11. Don Vicente Ruiz, buenos días. Buenos días, don José Luis. Tenemos a Pablo García de Quatenium, creo que lo he pronunciado bien. Hola, buenos días. Buenos días. Está bien pronunciado. Eso, en el CEO es el CEO de esta spin-off. Esto de spin-off a mí me suena a las series, a las pelis, lo de spin-off siempre. Pero bueno, evidentemente dentro del ámbito de startup y dentro del ámbito tecnológico, cuya base viene también de la Universidad Politécnica también de Valencia, y ahora nos va a contar muchos más detallitos. Venga, vamos a aprender, ¿te parece bien, Vicente? Claro que sí. Venga, Pablo, a ver, cuéntanos, Quatenium, a ver, cuéntanos, soluciones para empresas desde el mundo tecnológico, perspectiva virtual, surge a raíz que vi por ahí ayer. Rápidamente, sois del proyecto Leni, creo que es, si no recuerdo mal, de la Universidad de Valencia, y nada, y aquí estáis. Cuéntanos. Bueno, Quatenium es una empresa, es una spin-off que parte del laboratorio Leni, que es el laboratorio de neurotecnologías inmersivas de la Universidad Politécnica de Valencia. Entonces los socios fundadores son doctores allí y, bueno, en un momento dado decidieron hacer esta pequeña spin-off con una idea de una tecnología que se había desarrollado allí y que ahora estamos llevando al ámbito comercial. ¿Qué es? ¿Consiste? Resumiéndolo mucho, consiste en soluciones para tiendas físicas de retail, es decir, las tiendas tradicionales de ladrillo, donde vamos a comprar físicamente. Comercio, vamos. Comercio, correcto, para mejorar su rendimiento y su oferta al cliente mediante el uso de la inteligencia artificial y computer vision. Vale, esto lo podríamos traducir en tener la capacidad, porque claro, hay muchas dudas sobre esta cuestión, de poder adquirir productos, digamos, a través de ese modelo de inteligencia artificial, de conocer realmente la oferta que nos puede aportar un comercio, es un modelo de plataforma que pueda ayudar a, por ejemplo, sabes que es uno de los males endémicos tradicionales dentro del ámbito del comercio, y estábamos hablando antes de la pyme también, decir, ¿y cómo me digitalizo? Es un poco en esta dinámica. Va en esta dinámica de digitalización. Un poco el origen de la idea es en el mundo online, los vendedores, las tiendas, tienen muchísima información sobre los clientes y te hacen ofertas a medida. Bueno, pues vamos a buscar soluciones para eso mismo, llevarlo a la tienda física y que puedan competir también en igualdad de condiciones, aprovechando las fortalezas de la tienda física y incluyendo herramientas y ventajas de las que dispone la tienda online. Como por ejemplo plataformas de e-commerce o no, que es donde tengo la duda. O es, insisto, más para que un posible cliente pueda ver
lo que nos ofrece nuestro comercio, más que realmente ser una plataforma de compra-venta de productos? Más que una plataforma de compra-venta, porque eso ya está, es decir, la mayoría de cadenas ya tienen su tienda digital. Una de las cosas que queremos hacer es fusionar un poco ese mundo digital con el online, porque uno entra a una tienda de una marca online y luego va a la tienda física y es otra cosa completamente distinta, están completamente desconectadas. Y si yo ya he hecho el trabajo online de ver qué productos quiero, comprarlos y luego lo que quiero es tocarlo, cuando voy a la tienda física empiezo de cero. No tengo una conexión con el mundo, con lo que ya he hecho en online. Entonces esa es una de las patas, y otra de las patas es que en esa tienda física pues que no sigan siendo como llevan siendo los últimos 30 o 40 años, que las tiendas físicas básicamente no han cambiado. Es decir, que esa tienda física tenga la capacidad de mejorar esa oferta, de adaptar esa oferta al cliente en base a lo que el cliente le interesa y en base a su perfil. Pues si es una persona joven con unas características, probablemente no ande buscando lo mismo que una persona de otra. Yo lo veo como un avance importante en materia de digitalización. A ver, Vicente. Al final, yo lo que veo, ¿no?, es segmentar, ¿no? Lo que luego me explicarás es cómo puedes llegar. Yo entiendo que en vuestra plataforma puedes recopilar todos los datos de ese cliente, ¿no? Claro. O de ese potencial cliente. Y mostrarlo, ¿no? Y lo muestras. Es cuando me queda la duda. Es decir, si entro yo o entra mi mujer, ¿cómo puede cambiar la tienda? Es él como no me ha llegado. Sería ampliando la pregunta de Vicente como un ámbito como de metaverso. ¿Lo podríamos entender así? No exactamente. Es decir, nosotros queremos diseñar en la propia tienda secciones en las que a lo mejor, pues, en función de lo que tú vas buscando, si tú vas buscando unas zapatillas para correr, pues a lo mejor contestas una serie de preguntas en base a lo que estás cogiendo. Te va, a lo mejor mediante un sistema de luces, mediante una pantalla, te va señalando zapatillas de hombre que probablemente encajen contigo y que no tengas tú que ver. No te va a mandar a la sección de mujeres porque no tendría sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poquito esa adaptación de la tienda a cada situación y a cada persona, siempre de forma anónima y sin recopilar datos personales. Pero al final el objetivo de la tienda y en principio del presunto comprador es poder adquirir ese producto. Vosotros le facilitáis también esa transición, es decir, para poder hacer esa compra. Esa es una de las herramientas que estamos desarrollando, es decir, la posibilidad de en la propia tienda física convertir, o puedes ir a la caja o a lo mejor pues con un sistema, algún tipo de QR, un NFC, con el móvil conviertes allí mismo o pides que te lo manden a casa, sobre todo en situaciones en las que puede no haber tallas o cosas así. Bueno, pues esta zapatilla la he visto, me gusta, pero no hay mi talla, pues me la mandan a casa, ¿no? La convierto allí mismo y me la mandan a casa, me evito la cola de las cajas. Yo tengo más preguntas, a ver. Al final, lo que veo es tener toda esa toma de datos, ¿no?, de ese cliente, de ese potencial cliente, y luego poder satisfacer sus necesidades. Igual que, ¿no?, como tú bien has dicho, que en el mundo online, ¿no?, con las cookies estás famoso, sabes qué cosas estás viendo y te salen anuncios de ese tipo de cosas que has visto. Aquí en la tienda sería más o menos similar, ¿no? Si yo voy a buscar zapatillas, pues que me muestre las zapatillas que yo ya he mostrado interés, ¿no? Y luego entiendo que a lo mejor por inteligencia artificial el que se compre unas zapatillas tiene mucha probabilidad que se compre también una camiseta. Por ejemplo, eso el modelo va aprendiendo y tiene un motor de inteligencia artificial, entonces pues ya sabe que el que compra determinada zapatilla muy probablemente se compre una camiseta y un reloj de pulsera, porque esas zapatillas son para jugar a tenis, por ejemplo. Pues esto, para implantarlo en un modelo de una escala comercial, supone coste para el comercio como tal. Es un modelo de servicio de plataforma que habéis pensado precisamente para ayudar a esa digitalización. Yo también entiendo también otra cosa importante, y también enmarcar un poco la diferenciación, y esto Vicente se acordará, lo comentábamos creo que el otro día, respecto de una cosa es el modelo de, especialmente para el pequeño comercio, de poner en marcha una web como tal, que cada uno pues hace sus pinitos y hace lo que buenamente puede, y otra cosa es adentrarse ya pues en un modelo de inteligencia artificial, pues una realidad virtual, etcétera. Es decir, todo esto, ¿cómo lo acopláis vosotros al comercio? Porque claro, lo primero que van a decir, hablando antes de pymes, es no tengo dinero, no sé cómo lo voy a poder encajar, pero evidentemente son herramientas que resultan muy útiles para empezar, porque ese
posible futuro comprador va a buscar a tiro hecho lo que quiere, y supongo que le ahorra mucho tiempo de costes, etcétera. Y para el pequeño comercio es una oportunidad extraordinaria porque tiene esa capacidad de digitalización. Por tanto, la clave es cómo insertar vuestra idea, vuestra plataforma en este campo. A ver, nuestra propuesta, estamos en ello. Nuestra propuesta es hacer un SaaS. Sí que hay unos costes de implantación, sobre todo ligados con un cierto hardware que puede ser necesario para adaptar la tienda a esta digitalización, pero la parte nuestra, que es sobre todo software y inteligencia artificial, eso será una cuota mensual fácilmente asumible. No estamos hablando de una cantidad alta de dinero, que puede adaptarse tanto a la gran cadena de retail como al mediano comercio o al pequeño comercio. ¿Qué pasa? Es cierto que las grandes cadenas, pues al tener muchos puntos de venta que se hablan entre sí, que es otra de nuestras características, optimizan más esto. Y también de cara a entrenar nuestro modelo de inteligencia, eso nos ayudará más. Una vez el modelo esté funcionando y haya aprendido más, será más fácil adaptarlo a pequeño comercio. ¿Cuánto tiempo lleváis con esta iniciativa? Pues llevamos con este proyecto unos 3 años aproximadamente, desde la pandemia, después de la pandemia. Un poquito antes de la pandemia lo empezábamos a plantear y ya nos pusimos en serio después. Y la otra pregunta obligatoria, ¿la acogida que habéis tenido, o estáis todavía en esa fase embrionaria? Estamos en una fase muy embrionaria. Tenemos algunos pilotos que estamos poniendo con alguna cadena de retail. Creo que no puedo decirlo todavía. Pero vamos, habrá uno en Valencia muy en breve, en un punto emblemático de la ciudad. Y luego otra parte que tenemos es adaptar esto mismo al sector de turismo. En el sector de turismo... ¿En el ámbito de las reservas? No, en el ámbito de la promoción turística. De la promoción turística. Tenemos una solución con realidad virtual o con cubos inmersivos. Entonces, para promocionar el turismo es una solución muy interesante, porque no te estoy explicando cómo es determinada experiencia, un museo, una playa. Te estoy llevando allí. Te pongo unas gafas y te llevo allí. Entonces, por ejemplo, tenemos un tótem en la oficina del turismo de la Plaza de la Reina, o de la Plaza de Ayuntamiento, perdón, y es solo el primer piloto, pero tenemos proyectos con varios ayuntamientos para implantar soluciones de promoción turística en sus oficinas de turismo o en puntos emblemáticos de determinadas Eso, ciudades. indiscutiblemente, para el turismo es un plus muy importante, porque es una ayuda fundamental. Lo que pasa es que en este caso el vínculo viene en un porcentaje importante con las administraciones, que esta es otra. Algún día conseguiremos desgajar un poco la promoción turística de las administraciones. Qué casualidad que todos los presidentes que tenemos, todos les encantan las competencias en materia de turismo, los llevan ellos además directamente, salvo excepciones en la Comunidad Valenciana, por poner un ejemplo. En las últimas décadas varios ya han tenido ellos la materia o muy cerquita, el secretario autonómico de turismo, pero siendo un área dependiente de presidencia, lo cual evidentemente hace que haya un seguimiento mayor y por tanto ese vínculo, ¿no? Que es un modelo diferente al que comentábamos de comercio. Ahí, Pablo, me gustaría un poco, porque vemos aquí un montón de startups que vienen y nos cuentan cómo han llegado hasta este punto, ¿no? Cómo se han financiado. Creo que nos expliqueríais un poco el proceso de financiación de una spin-off. ¿Cómo va desde estar en la universidad a luego montar la spin-off? ¿Cómo llegáis, ¿no? estos 3 años a nivel de financiación? A ver, ha sido un proceso complicado y yo creo que muy atípico para una startup. A ver, yo entré en este proyecto directamente un poquito más tarde. Yo estoy implicado desde el principio con los socios. Es un proyecto que me gusta, pero ya fue en 2020 cuando entré directamente como socio, ¿no? Entonces, yo vengo de una pyme tradicional, una manufacturera de adhesivos, en una fábrica en Almusaces, y es una empresa familiar. Entonces yo, digamos que aporté algo de fondos de mi familia, que viene de esa pyme, ¿no? Y hasta ahora la mayor parte de la financiación ha venido de ahí y de algunas líneas de crédito que hemos conseguido con bancos totalmente tradicional. En ese sentido tengo que decir que un poco pagamos la novatada. Hay otras herramientas para startups que ahora empezamos a conocer, en su momento no conocimos, pero hemos tirado mucho de financiación tradicional. Y, claro, y luego, bueno, venga, que Vicente te haga la pregunta de modelo de negocio típica.
No. Que el experto es él. No, y una vez llegado hasta aquí, de aquí para adelante, ¿cómo lo veis? ¿Cómo vais a acceder al mercado? ¿Cuál es vuestra estrategia a la hora de entrar en el mercado? Pues estamos en la fase de implantar un piloto en retail para ya conseguir estamos lanzando una ronda de financiación que queremos lanzar después del verano. Con un piloto en la mano. Lo podemos hacer ahora, pero creo que con un piloto ya implantado la empresa se valorizará mucho más y será mucho más fácil conseguir esa Claro, porque aquí financiación. el gran reto que estamos apuntando, por ejemplo, desde el punto de vista de venta de la herramienta, tú hablabas del tema turístico, lo tenemos claro. Te vas, hablas con las administraciones X y, oye, y se presenta, ¿no?, esa propuesta. O no, bueno, también puede ser. Mayoritariamente son patronatos de turismo, pero bueno, podría haber muchas fórmulas o asociaciones turísticas empresariales. En algunos casos hay pues patronatos o asociaciones que dependen en parte de las administraciones, pero que tienen cierta autonomía. Vale, eso lo tengo claro. Pero yo la duda que tengo es, respecto a lo que estamos hablando, implementar la herramienta que, insisto, es muy útil para el tema del pequeño comercio, para que como os lleguen y os digan, ¿no?, yo me gusta mucho, pero no tengo dinero. Entonces, esto o cómo lo puedo yo realmente encajar. Y se me ocurre otra pregunta sobre esto, Pablo, es decir, por ejemplo, volumen y control de stock. Estamos hablando de voy a seleccionar este producto o este producto, pero luego algo muy típico es ¿tengo stock o no tengo stock? Esto, a ver, nos lo encontramos hoy en día, por ejemplo, con grandes cadenas, se me ocurre como Inditex. Sí, a ver, ese tipo de software existe, pero nosotros no entramos ahí. Hay mucha gente haciendo este tipo de cosas de control de stock, previsión de cuándo voy a tener que pedir, qué se está vendiendo más y menos y anticiparme el stock. Nosotros en eso damos un paso más, que es decir, no solo que se está vendiendo más, sino que está gustando más, y ya te permite un pasito más de anticipación. Pero en lo que es el control de stock en sí no entramos, porque esto ya hay muchas soluciones y entrar a competir ahí pues no aportamos nada nuevo, no aportamos un valor diferencial. La implantación para pequeño comercio, bueno, hay la cuota mensual, hay una pequeña inversión, no lo voy a negar, de implantación. Por parte del comerciante. Por parte del comerciante. Se puede, hay subvenciones en las que se puede encajar esta inversión. Nosotros podemos ayudar a preparar esa subvención, a solicitar y orientarlo por dónde van esas subvenciones. Pero bueno, es cierto que hay una inversión inicial, según la complejidad de la tienda y cuánto se quiere abarcar, pues puede ser mayor o menor. Ahora le pregunto yo esto a Vicente respecto a ti. ¿Aquí podríamos encajar este modelo con fondos europeos, por ejemplo? Creo que sería una opción en los fondos de digitalización. Entiendo que todo el tema del kit digital y eso entraría esta solución, ¿no? Sí, claro. Sí, correcto. Yo cuando me refería a subvenciones hablaba fundamentalmente de cosas que vienen de ahí. A ver, es un modelo, quiero decir. Es un modelo. Luego los distintos gobiernos, bueno, una vez tengamos gobiernos, porque de momento no tenemos gobiernos, lo tenemos todo en el aire, pero en fin, cuando se supone que haya ya todo esto se asiente, yo tengo la ilusión de que el 24 de julio podamos tener bastantes cosas claras, aunque visto lo visto, por ejemplo, en Extremadura ya tiene pinta que vamos a seguir de campaña electoral, pero en fin, estos son casos a priori en teoría más aislados. Bueno, y luego vendrán las gallegas también, porque querrá también a Alberto Núñez Feijóo, si le va bien con el Partido Popular, probablemente adelantar también las elecciones gallegas para coincidir con las generales. Pero vamos, cuando tengamos esto un poco asentado, luego estarán, claro, Vicente, los distintos tipos, pero de programas serios. O sea, no el kit digital de 12.000 euros y en fin, como aquel, sino algo un poquito más serio, ¿no? A ver, para ayudar realmente a las pymes. Todo lo que llegue, bienvenido sea. Además, desde el mundo pyme, startup, con muchas ganas de poder invertir para luego crecer y para luego crear valor al mercado. Todo lo que venga será más que bienvenido. Sí que es verdad que lo que ha llegado ahora al tema del kit digital, pues como visto, pues no ha funcionado todo lo bien que nos hubiese gustado a nosotros. Claro. Pero bueno, entiendo que habrá que ir caso por caso, porque habrán casos que habrá funcionado bien. Nosotros la experiencia que tenemos con algunos, la mayoría no ha ido tan bien. Entonces se queda un poco entre mitad camino. Ya. Bueno, con este escenario, ¿qué tal? Trabajando, con ganas, con ánimo, con muchas ganas. ¿Y con qué mira puesta, más allá de evidentemente poder obtener financiación?
Bueno, Y trabajando con muchas ganas, mucho trabajo, no lo voy a negar, muchísimo trabajo, y un poco a expensas de conseguir esta ronda de financiación, y también que todo lo que hemos trabajado en turismo, que ha sido mucho, ver si por fin conseguimos cosechar esos frutos, ¿no? Ahora turismo depende de los fondos completamente. Bueno, pero tiene también asignados presupuestos importantes a todos los niveles de gobiernos, empezando por ayuntamientos importantes, por ejemplo el de Valencia, bueno, grandes ayuntamientos valencianos, sin ir más lejos, por la parte que nos atañe, pues fíjate tú el presupuesto de turismo, pues el ayuntamiento de Benidorm, el de la ciudad de Alicante, Castellón, muchos otros municipios turísticos, la ciudad de Valencia, o sea, allá tienes una asignación considerable, perdón, más las diputaciones, es decir, que hay muchos escenarios, no sé si en este ámbito te has movido, entiendo que ahora para una empresa, para los que no estáis en el frenesí político, yo realmente lo pienso, digo, bueno, que habrá gente que dirá, ¿ya con quién hablo yo? Claro, porque con todo el guirigay político que hay montado, lo entiendo. Pero bueno, aunque no os lo creáis, tenemos administraciones serias que de vez en cuando se asientan y puedes hablar. Lo digo porque no sé si habéis llegado a explorar esta vía o estáis en ella. Es a lo que me refería. Tenemos mucho trabajo hecho y es donde queremos ver si conseguimos cosechar, porque con tanto cambio, con tanta elección, está todo un poco parado. De que sí que tenemos proyectos ya desarrollados. Son normalmente oficinas muy profesionales las que gestionan la parte de turismo en los ayuntamientos, y gente muy preparada, y ya está el proyecto desarrollado a falta de lanzar la licitación. Yo recuerdo en la edición de Fitur de este último año que una de las grandes modas eran las gafas de realidad virtual, pero claro, luego hay que cartografiarlas, es decir, hay que trabajar, y porque yo creo que aquí ya hay muchos modelos, como en todo, ¿no? Pues uno ve el avatar ahí haciendo un poco, con perder un poco el tonto. Y otra cosa es ver realmente modelos de desarrollo, porque ahí la tecnología creo que tiene mucha capacidad. Y pienso, soy de los que cree que por mucha realidad virtual que tengamos, siempre vamos a tener ganas de ir a un sitio. Claro. Estamos en un año, además de récord, casi nos lo están marcando los indicadores turísticos, que es algo normal también de la pandemia. Es decir, el sector también tiene los pies en el suelo, es consciente de que dice, bueno, es que claro, que hay un frenesí ahora, hemos tenido un mayo de récord. O sea, en los aeropuertos de Valencia o del Altet han registrado máximos históricos en mayo. O sea, yo he visto la ciudad de Valencia en pleno mes de mayo y esto era una locura. Mayo, que a priori es un mes normal. Es decir, ahora el verano, tendremos la ocupación a tope, todo muy bien, y luego pues ya poco a poco se irá, digamos, como todo estabilizando y regulando. Pero es verdad que, como digo, en Fitur yo vi mucho el tema de las gafitas. Cada uno lo tenía de su manera, Pablo. A ver, el objetivo de esto no es reemplazar la visita al sitio, sino es generar esa inquietud, esa Oye, ¿qué queda esas ganas. ¿qué queda más chula esta plasmación digital que no el folletito de turno? Sí, Con todos mis respetos a las imprentas, que también tienen que comer, pero es un modelo un poquito más antiguo. Don Vicente, hasta aquí llegamos, amigo. Muy bien, José Luis. Muchas gracias. Un placer. Qué proyecto más bonito, ¿eh? Quactenion. Quactenion. Eso es, muy bien. Con Pablo García, que es su CEO. Gracias. Muchas gracias. Hasta aquí tiempo de Startup Valencia. Y nosotros volvemos mañana hablando de más cosas y de elecciones. De aquí a mañana, pues cualquiera sabe lo que puede pasar. A las 12, Juan Fran Barbera con Mañana esta vez. Venga, adiós. Son las 11 de la mañana, a las 10 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo.